Muchísimas gracias. Bueno, hoy tenemos dos capítulos: Iniciación a la vida superior del libro Llave de Oro y En las cumbres del Moab de Arpas Eternas número 1. Bueno, vamos a iniciar con nuestro hermano Rafael. Para mí es muy importante, bueno, son importantísimos, fundamentales los dos temas que se tocan hoy, pero como siempre, yo me voy a Llave de Oro. Llave de Oro es que es el compendio, es el extracto para mí de la enseñanza. Todos los libros tienen una base inmensa, tienen puntos de análisis que no terminaríamos en mucho tiempo, pero la iniciación a la vida superior para mí es muy importante, mucho, mucho. Parece ser que la iniciación a la vida superior, y nos lo dice el propio capítulo, cuando, cuando se nos pregunta qué os lleva a buscar la iniciación, eh, nos dice que la gran mayoría de nosotros pensamos que es el deseo de luz, de conocimiento y de tantas cosas bellas como puede alcanzar la evolución del espíritu en la realidad comprendida por el alma. Al llegar a este punto de la lectura yo me quedé muy frenado porque no es el deseo. Después en el capítulo siguiente que analizamos, en las cumbres del Moab, ya se nos habla lo que es el deseo. Es la fuente del sufrimiento. Siempre el sufrimiento está creado por un deseo no satisfecho. Siguiendo la iniciación a la vida superior y habiendo una pequeña disconformidad, incomprensión en cuanto a lo que se decía, perdón, creo entender que lo que nos lleva a, y no soy ni digno siquiera de tocar este tema, pero yo creo que lo que me mueve a aproximarme, a dar pasitos, pequeños pasos, en dirección a lo que en algún momento mi alma podrá alcanzar en esa iniciación a la vida superior, yo creo que es la entrega, la entrega. No se puede aspirar a un escalón más desde el deseo, desde la imposición, desde lo que yo creo, desde lo que me parece, lo que entiendo, la negación absoluta. Cuando nos apartamos del deseo, cuando ante una provocación guardamos silencio, cuando alguien quiere una confrontación y huimos de ella, cuando acallamos muchas veces nuestros propios sentimientos, en bien de una paz, en bien de una serenidad, aunque sea totalmente incomprendida, pero que nosotros sabemos por qué se hace, yo creo que nos vamos acercando un poquito a la iniciación de esa vida superior, esa entrega absoluta, de la que después el capítulo de las cumbres del Moab nos habla de las diferentes encarnaciones del Cristo. Del inicio de la reunión se ha comentado que hay determinadas facciones, determinadas religiones, filosofías, que se asemejan mucho a las palabras del Cristo. Es que realmente el Cristo es quien prohija la tierra. Es que cada verdad que emana en cada rincón de nuestro planeta
es la verdad traída por el Cristo, que después se tergiversa, se modifica, se cambia, porque esa verdad ha venido en un momento concreto de la historia de la humanidad, en una situación geográfica particular, con una mentalidad concreta de la sociedad de su tiempo, y todo eso trasladado en el tiempo, es que se modifica. Quizás peque de ser un poco pesado, yo sigo insistiendo, y es mi experiencia, que tras los libros no hay nada. Para mí, que soy un investigador también, pero un investigador de mí mismo, de lo que siento, por qué lo siento y cómo lo vivo. Esa es mi investigación. Ya no busco más en ningún lugar, más que dentro de mí mismo, que hay muchas teorías, que hay muchas religiones, que hay muchas visiones de la vida y su trascendencia, por supuesto, y todas ellas son buenas. Todos los caminos de los seres con buena voluntad y que buscan la perfección son adecuados, pero somos tan volubles que incluso de una encarnación para otras podemos movernos dentro de un ámbito religioso diferente que trasluce la misma verdad de fondo. ¿Qué importancia tiene? Cuando no nos equivocamos, cuando no erramos, yo creo que es cuando estamos en la verdad, es cuando dejamos de buscar fuera y empezamos a mirar hacia adentro. Y cuando identifican una verdad, sea cual fuera, con el sello que fuere, bajo el auspicio de la religión que corresponda, no importa. Cuando encuentras tu verdad, síguela. Síguela, la perfección para mí. Y no quiero inventar planes a nadie, no quiero que se tome de esa forma. Para mí, el trabajo está en coger una línea de pensamiento y perfeccionarla dentro de mí mismo. He leído mucho, he estudiado diferentes escuelas, hasta que llegué a los libros. Ahí se acabó todo. Bueno, se acabó todo. Ahí empezó todo. Empezó la parte más difícil. Integrar. Buscar muchas veces, primero nos hace perder un tiempo, o al menos esa es mi experiencia, y segundo, crean confusiones. Y nos quedamos mirando entre renglón y renglón de lo que leemos las pequeñas diferencias que nos distancian de la verdad esencial que nos quiere transmitir. Discutimos a veces por una expresión, por un concepto humano, que nada tiene que ver con la espiritualidad. ¿Qué importancia tiene? Que en este renglón se diga de esta forma, en el siguiente se diga de otra. ¿Por qué miramos los caracteres de los renglones? ¿Por qué no miramos el espíritu de lo que estamos leyendo? Intentar, para mí, intentar alejarme de esas pequeñas distracciones, pequeñas o grandes, no sé cómo catalogarlas, y centrarnos o centrarme en lo que entiendo realmente importante, en esa entrega, que no es una ilusión de conquista, no es algo por hacer, sino que empieza a ser una necesidad interna. Entrega a tu realidad, entrega a tu propia comprensión. No me estoy cortando en trozos y dándome a los demás. No tengo capacidad, no soy todavía nada,
para llegar a eso. Pero sí estoy intentando entenderme y ser coherente conmigo mismo. Y cuando voy siendo coherente conmigo mismo, encuentro que existe un estado de paz, hay un estado de concordia. Voy descubriendo mis propias deficiencias, con lo que me cuestiono, ¿cómo voy a medir las deficiencias del otro? Si las descubro continuamente en mí. El estado de conciencia, el reconocer tus propias deficiencias, al menos a mi nivel de comprensión, a mi nivel de sentir, eso es para mí la iniciación a la vida superior. Cande, no sé si he satisfecho tu deseo, tu objetivo, pero bueno, es lo que es. Gracias a todos. Gracias, Rafael. Bueno, la reunión es de todos, para el maestro, para los maestros, para nuestro yo superior. Y bueno, Hugo ha tenido otra idea y está bien, podemos ir compartiendo, eso nos va a motivar a prepararnos más para esas aperturas, porque no sabemos a quién le va a tocar. Maribel, adelante, por favor. Hola, os saludo a todos. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice nuestro hermano Rafael, todo está dentro y es dentro donde hay que buscar, no fuera. Yo también pienso así y lo hago así. Los temas de hoy son, voy a hablar un poco de cada uno, iniciación a la vida superior. Y aquí nos dice nuestro hermano Erika de Talpaquén que es una ofrenda de amor a la eterna potencia y a la humanidad, creación suya, la más elevada y perfecta. Es nuestro grado de evolución el que nos pone en condiciones de sentir ese deseo. Aquí entiendo que muchas veces queremos participar a los demás de este conocimiento, pero no tienen ningún interés. Entonces, si no está en condiciones es porque todavía no está preparado para recibir el conocimiento. Y es totalmente absurdo pretender que otra persona entre en el nivel que tú tienes, ¿no? Yo a veces lo he hecho y me he equivocado, queriendo ayudar a los demás, pero no quieren, a veces no están preparados. Hay que respetar eso. Se necesita humildad, pureza de corazón, o sea, de sentimientos. Reconocernos como lo que somos en realidad, pequeñas partículas de la divinidad, que a fuerza de golpes como el hierro en el yunque vamos modelando nuestra personalidad hasta pulirla. Algo así como el diamante en bruto, que después de mucho cincelarlo acaba por brillar con una luz maravillosa. Para asemejarnos a la divinidad de la que salimos como chispas y hemos de volver como un sol para dar luz y calor a gran cantidad de almas. Exige sacrificios, renunciamientos y abnegaciones. Tarea que considero que no es de una sola vida, sino de muchas vidas, porque la personalidad que encarnamos pues trae mucho trabajo. Bueno, esto en cuanto a la iniciación de la vida superior, me parece que esto es el extracto que yo he sacado. En cuanto a las cumbres del Moab, pues aquí cuando los 4 maestros de las escuelas de sabiduría llegaron a los 70, observaron que habían hecho una obra grandiosa allí, los 70 maestros. Después de 1500 años de preparación, o sea, 7 años después de la partida de Moisés, empezaron a preparar el lugar donde debían hacer sus trabajos espirituales de preparación para la venida de Yahshua de Nazaret. Infinita paciencia, perseverancia y trabajo, donde el tiempo no era obstáculo, lo importante era conseguir sus objetivos, aún en esas dificultades, en esas condiciones en que lograron instalarse en los montes de Moab. Cuando llegaron los 4 maestros, los 70 querían dejar establecido que las escuelas de divina sabiduría de Oriente formaban parte del gran libro de conocimientos superiores que a través de los siglos había traído al plano terrestre
el divino maestro en todas sus vidas. La escuela de Melchor, que era copta mosaica, nacida entre los montes de Oreb y Sinaí, los coptos. La escuela de Baltasar era persa, una derivación del krishnaísmo indostánico. La escuela de Gaspar era de Bombay, era budista. Y Filón de Alejandría era ptolomeísta, o sea, antuliano. De todos los textos antiguos de cada escuela, una vez depurados y simplificados, resultó la doctrina perfectamente unificada que se resumió en lo que Yahshua dijo a las multitudes: ama a Dios sobre todas las cosas. En realidad dice literalmente el libro: amad a Dios y a vuestro prójimo como a vosotros mismos, que en ello está encerrada toda la ley. ¿Cuántos siglos ha vivido esta humanidad? Que a pesar del sacrificio de estos maestros, almas puras y elevadas, que nos dejaron todo ese gran conocimiento, la humanidad se ha dejado llevar por las tentaciones del mal, para conseguir oro y poder, sin importarles el daño que hacían a sus hermanos, al planeta y a sí mismos, con las guerras, las ansias de poder y de manipulación. ¿Cómo es posible esto?, me pregunto. ¿Qué fuerza tiene el mal? ¿Qué sutileza para hacernos caer en las tentaciones del mundo materialista, el egoísmo, el olvido de quienes somos? Triste condición humana, que no acierta a ver más allá de los sentidos, inconsciente, ignorante más que mala, retarda su vuelta al paraíso que el Padre nos tiene preparado. Creo que hasta el último momento debemos estar alerta para no caer en las trampas del mal. La unión de todos, la pureza, el amor a Cristo y practicar sus enseñanzas son ahora una fuerza muy poderosa, muy necesaria, una gran oportunidad para alcanzar ese nivel superior espiritual que tanto nos cuesta, pero que vamos a conseguir más tarde o más temprano. Gracias a todos estos maestros y guías espirituales que nos observan y nos ayudan a dar ese gran salto de conciencia. Paz y amor para todos. Gracias. Muchas gracias, Maribel. María Villanueva, Vicky, de Colombia. Adelante, Vicky. Buena, buena. Hola, Candy. Hermanos, un saludo. Bueno, esto es algo muy pequeñito, pero escuchándolos, realmente creo que el Padre de cada uno nos va trayendo por el camino y llega un momento en que podemos, después de haber buscado durante muchas vidas, inclusive, y también en esta, porque a mí me pasó que yo estuve buscando hasta que por fin llegué a la obra, y llega el momento en que nuestra voluntad va a decidir iniciar este camino. Leyendo pues los dos capítulos que tenemos realmente tienen una profundidad como toda la obra, eh, de conocimiento, de luz, pero pienso que hay momentos en los que todos hemos leído la obra y la hemos leído muchas veces. Pero cuando va uno leyendo nuevamente y empieza uno, ay, ¿cómo así yo leí esto? ¿Qué pasó acá? No me acuerdo. ¿Cómo? Entonces creo que cada uno en el momento en que va leyendo la obra va recogiendo lo que en ese momento necesita el alma. Entonces, algo me llamó la atención y fue cuando el maestro Gaspar dice, pues que el santuario parece hecho por una obra de magia, porque pues tiene comodidades, se siente todo el trabajo que se ha hecho y el Esenio empieza a explicarle cómo a través de los siglos, desde que empezó, eh, han venido trabajando para llegar a ese punto en que está el santuario. Y yo pensaba, pues es lo mismo que hacemos con nuestra alma cuando llegamos a empezar esa iniciación y decimos sí y ponemos nuestra voluntad, o por lo menos que nos falla en muchas ocasiones, como me pasa a mí, pero que con trabajo, renunciamiento, sacrificios,
abnegaciones y perseverancia, poquito a poco, a través de los siglos, vamos haciendo esa magia que un día hará que nos abracemos y nos fundamos en nuestro Padre. Entonces, pues sí, llega el momento, como escuchaba al Pangrave y escuchaba a nuestro hermano Rafael, que dice, bueno, no me atrevo a hablar porque pues todavía me falta mucho. No, pues a todos nos falta mucho. A todos, todos tenemos caídas y tenemos, pero la misericordia del Padre vuelve y nos coge de la mano y nos dice, por allá no es, es por acá, vengan, es que yo quiero es que vayan por acá. Y nuevamente nuestros esfuerzos y voluntad siguen haciendo que ese santuario interior se vaya construyendo poco a poco para que un día esa magia sea una realidad. Gracias, hermanos. Gracias, Vicky. Comentaba que en el capítulo de las cumbres del Moab, cuando los sabios de Oriente, que son Melchor, Gaspar, Baltasar y Filón, los llevaban ya precisamente, bueno, primero los llevaban al santuario, a un santuario para que de ahí lo llevaran al monte Moab, al Cuarantana. Y cuando iban en el camino, los llevaban guiando Eleazar, Josías y Alfeo, que ya los conocemos, porque participaron en el nacimiento del maestro. Y hay algo muy interesante ahí, porque dice que los sabios de Oriente se dieron cuenta que ellos tres, Eleazar, Josías y Alfeo, eran espíritus con una larga carrera evolutiva, que los veían dentro de las muchedumbres que escuchaban al maestro desde Juno hasta Moisés. Inmediatamente se me vino un pensamiento de que efectivamente una confirmación más que pensamiento, un pensamiento de confirmación de que en el estado actual que me encuentro, pues no sé cuántas veces he estado escuchando al maestro anteriormente. Si estos tres personajes tenían desde Juno hasta Moisés, estamos hablando casi 40,000 años. Ya había pasado un ciclo también y estaban cerca del otro ya. O sea que aquí veo dos cosas. Uno, la gran capacidad de evolución de los sabios al estar viendo personalidad, el alma, el espíritu de esos tres personajes, Eleazar, Josías y Alfeo, la capacidad que tiene, la capacidad que Dios les da, que la divinidad les da a las almas cuando tienen esa dedicación al servicio de la divinidad. En el caso de Gaspar y Baltasar no conocemos mucho su historia, pero en el caso de Melchor sí, sabemos que viene desde Gaudí y cómo ya en ese tiempo se hacía maravillas. Entonces, me da un pensamiento de afirmación en que definitivamente somos almas de mucho, mucho, mucho tiempo, pero que podemos llegar a ser como ellos también, como el maestro, porque también eso lo confirma el otro capítulo. Una vez que el alma hace su análisis sincero, pues se da cuenta que no es nada, no somos nada.
pero podemos ser mucho, dice. Cuca, por favor, adelante. Buenos días y buenas tardes, hermanos y hermanas. Todavía aterrizando del retiro de la instrucción, donde hay mucho para asimilar, mucho. Porque no quiero olvidar nada. Al contrario, quiero trabajar todo el año con cada instrucción. Porque hay una frase que la tengo como grabada a fuego de la llave de oro, que dice: tenéis que alcanzar a cualquier precio la purificación de vuestro yo. Tenéis que alcanzar a cualquier precio la purificación de vuestro yo. Al hilo de lo que decía nuestro hermano Cande en las cumbres de Moab, la entrega de esas almas de tan larga evolución, encarnados como sencillos pastores, tejedores, ancianos, pudo producir la unificación perfecta de las 5 ramas de la divina sabiduría. Sabían a lo que venían, se habían entregado completamente, se habían ofrendado. Me da mucho que pensar cómo es que esa entrega tan total y absoluta, sin peros, de esas almas que traían esa misión de la unificación perfecta de las 5 ramas de la divina sabiduría. ¿Cómo podía asimilar la humanidad de entonces que del Atman Supremo se había desprendido una llama que, individualizada en el plano físico, era un Dios hecho hombre? Me pierdo ahí en la inmensidad de los siglos de evolución que se necesitan para que despertemos. Y me miro a mí. En este conocimiento de uno mismo, al ir aterrizando del retiro de la instrucción, me veo perfectamente reflejada en todo lo que tengo delante de mis ojos, que no es poco. ¿Qué espejos en los que mirarme y cuánto para trabajar? Además coincide que estuve leyendo desde el Retiro de México para acá este libro, que seguramente algunos conocéis. Hace muchos años me lo recomendó Hugo. Volví, de Chico Xavier, Comunicaciones. Y me ha sacudido, lo había leído pero hacía muchísimos años, y me ha sacudido profundamente cómo podemos, cuando estamos en el plano físico, y hablo por mí siempre, cómo llegamos a resistirnos a trabajar sobre nosotros mismos, o a distraernos, o por la pereza, por la inconsciencia. Nadie podrá escapar a los imperativos del propio mejoramiento. El ignorante podrá refugiarse en la intemperancia de los sentidos físicos, creyendo que la muerte es el fin de toda lucha. El instruido podrá hojear páginas preciosas, imaginándose exonerado de la obligación de ser útil al próximo en la devoción fraterna. Y va hablando de cómo, cuando llegamos al otro plano, cómo hemos podido llegar a hablar tanto de espiritualidad y llegar tan atrasados, y hablo por mí, pero lo explica aquí perfectamente a través de su experiencia directa, ¿no? Los espíritus holgazanes atrasarán su marcha deteniéndose en la rebeldía o en la inercia, y serán aprovechados en la obra regeneradora o evolutiva a la manera de corrosivos que sirven para las tareas de limpieza utilizados por manos hábiles. Especialmente
en el momento en que este espíritu que testimonia en el libro Volví, va a dar un servicio, después de larga preparación, ante un espíritu obsesor. Aunque parece que me estoy yendo del tema, no me estoy yendo del tema. Porque ese espíritu obsesor lo pone delante de sus propios errores cuando estaba encarnado como humano. Es impresionante. Es impresionante ese diálogo sorprendente donde yo me he visto muy reflejada, ¿no? Como alma de uno se puede llegar a avergonzar de las debilidades, ¿no? Y de todo esto, de haber podido ser un instructor a nivel espiritual, como en el caso de él, que daba las conferencias de la sociedad espírita y todo, y al mismo tiempo haber podido retrasarse, o sea, no poder coordinar lo que nos decían en el retiro de instrucción, no poder ser coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, ¿no? Y hablo por mí siempre. Y toda la práctica que él llega a hacer, ¿no? Que es como hablar con uno mismo, con nuestro propio personaje, ¿no? Con la parte que resiste, con la parte que tiene pereza, con la parte que tiene vanidad, hasta llegar a reconocer las debilidades de una a una, no en general, sino una a una, ¿no? Y después, hasta llegar a sentir compasión y tocar el alma de este espíritu obsesionado, ¿no? Hasta que el espíritu puede, terminado el largo y desagradable diálogo en que me vi inesperadamente envuelto, aplicamos pases de socorro al hermano encarnado que se mantenía en aflictivas condiciones de enfermedad y de embriaguez. Después de enorme rebeldía, el terrible perseguidor consintió en que yo orase, colocando su cabeza entre mis manos. Supliqué fervorosamente al Señor que nos amparase a él y a mí, para que ambos pudiéramos mejorar nuestros corazones y ascender en el conocimiento y en la práctica del bien. Es como una sacudida interna muy fuerte en ese camino del despertar, el despertar. Porque la obra, la llave de oro, todo, ¿no? Yo también lo siento, lo vibro, voy repitiendo las frases, me las grabo, me las repito, pero también me observo a través de mis hermanos encarnados y la verdad me dejo mucho que desear. En vuestro corazón, si es puro, voy a hacer lo que digo, no deben existir la aversión, ni los celos, ni el rencor, ni la envidia, ni la prepotencia, ni la intolerancia, manifestaciones delatoras de que el egoísmo no está muerto en vosotros y donde vive el egoísmo no vive el amor. Me quedo con esto. Muchas gracias a todos de corazón. Muchas gracias, Cuca. Alba Rocío, adelante, por favor. Buenos días, buenas tardes, hermanos. Un gusto estar de nuevo aquí. No me tocó, no pude estar la reunión pasada, pero hoy presente. Y es uno de los regalos más grandes para mi alma. En este capítulo de la iniciación a la vida superior, la ciencia de Dios, hay una pregunta que me llegó muy fuerte. ¿Sabéis qué es la iniciación a la vida superior en este plano terrestre? Fuerte me llegó. Y ahí me quedo meditando. Y también me llamó la atención donde dice,
grado de conocimiento y de evolución es el que va a hablar en este momento. Hay paz. Esas palabras devuelven paz y tranquilidad. En la meditación de la mañana estaba yo pensando precisamente en la reunión y decía yo, preguntaba yo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué en las reuniones de los domingos, que es donde hay mucha luz, hay mucho que se comparte, por qué son tan poquitos los hermanos que hablan? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Le preguntaba yo en mi osadía atreverme, ¿no? Si tanto que se puede dar y me llega por ahí una respuesta así para mí. Es personal, es personal. Si puedes acompañar en el silencio, está bien. Si puedes acompañar con el comentario, está bien. Si puedes nutrir, y me dio paz, me dio paz. Y aquí estoy compartiendo, vuelvo a decir, a mi capacidad. Dice que esta iniciación es una ofrenda de amor a la divinidad y a la humanidad que es creación suya. ¿Ok? ¿Cómo sería eso? Me pregunto. ¿Cómo sabe el alma que está haciendo esa ofrenda de amor? Entonces, una de las cosas que me dice la obra al respecto es que es reconocer y practicar la enseñanza que nos dejó el maestro. Así sencillito me lo puso y me llegó esa parte. Y dice que es una elocuente emanación de esa ofrenda. Dos conceptos aparecen: el reconocer y practicar. ¿Qué debo de reconocer? Que Dios es mi Padre, que Dios es el Padre de toda la creación divina en el mundo en que se encuentre esa chispa. Tremendo, así, tremendo me llegó ese mensaje. Y practicar, ¿cómo? ¿Cómo practicar Alba Rocío? Dice que el amor fraterno, que todos somos hermanos. Entonces, aquí esos conceptos fueran fuertes: reconocer y practicar. Arduo trabajo para el alma que está encarnada, para mí, porque es difícil decir si esta chispa que habla llegó a un santuario simbólico, lo voy a decir, a través de una familia, a través de unas amistades, a través de un vecindario, lo que sea. Ese es mi santuario en donde corresponde que despierte mi alma ese canto divino, para que empiece esa melodía interna a seguirme motivando, porque me dice el maestro, hey, espérate, me dice. Juntos analizaremos, dice, vuestras capacidades, Alba Rocío, disposiciones y sentimientos que tienes. ¿Ok? Tranquilita me quedo mientras el maestro me ayuda a analizar esa disposición mía. ¿Cómo esa disposición? ¿Cómo esa capacidad, esos sentimientos? ¿Cómo los tengo que despertar a ese canto divino que mi interno debe aprender a escuchar? No a oír, a escuchar desde lo interno. Me dice la lectura, no soy nada, pero puedo ser mucho, mucho. Entonces, convencida de mi insignificancia en lo que tengo en valores, pero con oportunidad y capacidades para conquistar todo lo que esté ahorita recibiendo, porque no es casualidad. Cuando el alma está dispuesta, acepta la invitación de hacer ese profundo y minucioso examen de su mundo interno, digo entre mí, dulcemente razonable, Alba Rocío, ya que esto exige renunciamientos, sacrificios y abnegaciones. Y sin humildad no va a funcionar nada. Tienes que aprender, primero que nada,
a sentarte donde tú quieras con la lectura. Es lo primero, lectura, ¿cómo te llega? Sí, lo primero a lo mejor que pude ver, Arial o Times New Roman, el tipo de letra, el número de letra, sí, pero era necesario así. Era necesario para que ya que me quedara lo intelectual, entre comillas, ya pueda, lo que decían hace rato, entre los conceptos, empezar a transformarlos. Y ahí va mi trabajo, el solo por hoy que me repito constantemente. Le decía María a Pedro, ¿cómo me cuesta amar a una humanidad que lo aborreció de muerte a él? A él que era el bien y el amor hecho hombre. Y Pedro le contesta, si pensamos que es una ofrenda de amor que hacemos a él, nos costará menos. ¡Wow! Dije, ¡wow! ¡Qué fuerte, qué intenso esa frase! Si pienso que es una ofrenda de amor en el día a día, híjole, deja de ser un trabajo y se convierte en algo maravilloso, se convierte en algo diferente, ya deja de pesar y ese deseo se instaló. Es un deseo que se transformó, pero es un deseo que sale desde lo interno, del corazón, no del intelecto. Ya viene transformado. Entonces, como dice en el inicio del capítulo del monte, en las cumbres de Moab, dice, dos caminos se presentan a la vista del lector de arpas eternas. Ambos parten de Betlehem, la ciudad del rey pastor. El uno se dirige al norte, o sea, el Edén encantado con sus colinas tapizadas de huertos donde las vides, las higueras y los naranjos llenan el aire, dice, con aromáticas emanaciones. El otro hacia el sur, el árido desierto, con el tétrico panorama del mar muerto y de las rocas insurtas y peladas, de los montes Guarantanas y sus derivaciones. ¿Cuál tomará el alma que busca la iniciación en este planeta de expiación y de dolor? Hoy lo entiendo y lo estoy comprendiendo y lo sigo comprendiendo. Eso lo decidirá mi libre albedrío y con mi evolución que me ha tocado trabajar con cada personalidad, voy a decirlo así, que he tenido la oportunidad de estar presente. De estar presente y decirle a mi maestro, así como en esa reunión que estuvo ahí se definieron los puntos para que esas escuelas de divina sabiduría formaran el grandioso libro, dice, de conocimientos superiores en el correr de los siglos. Y el maestro lo trajo al plano físico. Él lo trajo. Y yo estoy participando. Yo estoy diciendo buenos días, buenas tardes, hermanos. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Gracias por este despertar al cual me están ayudando. Ha sido el regalo más maravilloso que me han dado. Grandísimo, grandísimo. Y aquí estoy presente. Gracias por escucharme. Un excelente día y una excelente noche. Muchas gracias, Rocío. Manuel Monzonis, adelante, por favor, y después Patricio. Manuel, adelante, por favor. Sí. Buenas tardes, pues encantado de saludarles. Yo soy muy nuevo y tan solo llevo unos meses y ahora al escuchar a Alba Rocío que dice que hay personas que nunca hablan, me sentí aludido y digo, creo que es una indirecta. Entonces, pues verdaderamente es una de mis batallas, atreverme a hablar en público y atreverme a hablar en videoconferencia, que nunca lo he hecho. Y bueno, doy las gracias, ¿no? Los dos capítulos son muy, muy hermosos, ¿no? El de la iniciación a la vida superior, pues me quedo con lo que comentaban los compañeros, Cuca, Alba Rocío,
con esa frase de que es una ofrenda de amor a la eterna potencia creadora y a la humanidad, ¿no? Y que con el amor que tengamos a todo aquel que sufre y pase por delante nuestro, es que será como la llavecita mágica que abra quizá una esquina, ¿no?, del velo de esa vida superior. Y creo que solo hay una llave, y esa llave es tal y como le dice en el capítulo, es el amor. El otro capítulo de En las cumbres de Moab es uno que yo siempre le tengo mucho, mucho cariño, porque desde que empecé a leer los libros siempre me sentía muy atraído y lo leía y releía, la definición que daban de Dios los distintos maestros de las distintas escuelas. Y bueno, me fascinaba, me sigue fascinando, ¿no? Y esta semana al repasarlo, igualmente, ¿no? Y siempre pensaba eh, lo maravilloso que había sido el trabajo del maestro, siempre en todas sus existencias, porque yo pensaba, aparte de que la ley marque el momento justo donde él debía nacer, eso requería un trabajo, me imagino, tan inmenso de conocer el lugar donde él iba a desenvolverse, en qué modo esas personas podían comprenderle, qué vocabulario, qué manera de proyectar su enseñanza para que no se perdiera nada, para que todo fuera al 1000 por 1. Y eso ah, me llenaba de emoción, ¿no? De pensar tanto esfuerzo suyo del maestro y también todas esas almas, ¿no?, que ya le preparaban el camino, dónde iban a hacer el nido, donde iba a posarse. Quizá eran algunas de sus vidas no fueron para proyectarlo a muchas multitudes, pero sí quizá un grupo de discípulos, ¿no? Que luego ellos sí que lo distribuirían por las distintas áreas del mundo, ¿no? Y eso me impacta mucho ver la sabiduría divina siempre que hay algo bueno para impulsar a la humanidad, y nada más grande que la venida del Maestro en todas sus existencias. Pero también pensaba que eso debe de ser, por ejemplo, en cualquier cosa histórica que haya hecho avanzar a la humanidad, ¿no? A nivel social o político, científico o incluso musical, ¿no? Me refiero, por ejemplo, eh, en los siglos XVIII y XIX, cuando tantos compositores nacieron en Europa para bajar esas melodías que entonces y ahora nos siguen elevando, ¿no?, que nos hacen levantar los pies del suelo, que nos hacen imaginar un poco cómo serán esos mundos de luz. Pensaba qué magistral el lugar donde nacieron, la manera tan oportuna, porque quizás si hubieran nacido en Extremo Oriente, en África o en la Amazonia, no se hubiera aprovechado tanto, porque cada continente quizá tiene su ritmo y sus maneras de elevarse. Entonces yo pensaba, Dios mío, que nunca hace las cosas a medias, Dios, ¿no? Todo lo hace perfecto, ¿no? Bueno, simplemente un pensamiento tras otro me iban sucediendo y viendo la mano de Dios en todo lo bueno que ocurre, ¿no? En todas las áreas y en todos los ámbitos. Y bueno, ya para terminar, pues dar las gracias, decir que bueno, creo que Cuca lo sabe y sabe que me cuesta mucho hablar en público y ellos me han dicho que me atreva un día. Yo, bueno, pues hoy me he atrevido. Espero que no haber dicho cosas muy extrañas, y todo mi cariño para todos, y muchísimas gracias por todo. Sí, Gracias a ti, Manuel. sí, Gracias. gracias. Patricio, adelante, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les deseo que tengan la paz y el amor que todos necesitamos sentir. Eh, a ver, este capítulo de las cumbres de Moab toca fibras a mí me toca fibras muy profundas. Y a veces cuando vienen dos capítulos combinados, pienso cuál será la conexión que tengo que ver ahí, ¿no?
Y bueno, lo que me ha quedado del capítulo de Moab, digamos, en ese sentido, también me detuve bastante en el inicio, cuando Alfeo, Josías, Eleazar, ¿no?, acompañan a los magos del Oriente, y también pensaba, ¿por qué se detienen a relatar eso, no? O sea, que hay todo un... Claro, porque me imagino que ha sido un camino largo, ¿no? Llegar hasta allí, en esa época. Y, pero se detiene a especificar la, como decía Candelario antes, ¿no? Lo antigua que eran estas almas, ¿no? Y sin embargo, cuánta humildad en ellos. Y mientras pensaba o sentía eso, como que lo conecté con esto que dicen Llave de Oro, cuando nos habla de que tenemos quizás ese deseo de luz, de conocimiento, de justicia, de belleza y de amor, que bueno, que dice que tiene que ver con nuestro grado de evolución, ¿no es cierto? Que nos pone en condiciones de sentir eso. Pero, dice, recuerden, ¿no?, lo que el Cristo decía, y repitió muchas veces: Dios da su luz a los humildes y la niega a los soberbios. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, enseguida como que pensaba, sentía que Eleazar, Josías, Alfeo tuvieran en ese momento una oportunidad muy, muy linda de compartir, ¿no?, con los magos del Oriente, de como subir un escaloncito más en esa vida superior, ¿no? Que no sé si estaban, yo creo que estaban ya un poquito más que iniciados, no estoy seguro, pero pensaba esto, de que les llegó también esa oportunidad, eh, aparte de ser, ¿no?, los testigos del nacimiento de Yahshua, qué rol importante que cumplían, y, y que bueno, y que eso les llegó porque su corazón estaba, supongo, más purificado, eran humildes, muchas cosas que yo reconozco que en mí no están, ¿no? O sea, están en un grado muy, muy bajito, pero bueno, está bien, o sea, es así, y lo importante que siento con eso es que si uno trabaja interiormente, todos los días, buscando, ¿no?, porque dice, ¿qué exige esa pureza de corazón? Exige amor. Nada más que amor a toda criatura de Dios que se cruce en vuestro camino. Bueno, trabajar ese amor, ese corazón puro, yo lo siento un poco lejano para mí, pero eh, si lo trabajo, entonces creo que podré encontrar algún tipo de iniciación, ¿no?, a esa vida superior. Así que nada, me agrada mucho estar aquí y saludarlos, verlos también por las ventanitas, y les mando un gran abrazo. Gracias, Patricio. Adelante, Domingo. Sí, hablando un poco del conocimiento de uno mismo y escuchando lo que mencionaba el hermano Rafael, me pareció muy apropiada la apreciación de investigador de uno mismo, en el conocerse a uno mismo. Y lo reflexiono para mí, ¿no? Y no es tanto de avergonzarse de algún defecto, sino más bien de ponerse los lentes del perdón a través de la meditación, de los lentes de la comprensión profunda para analizar el porqué, la raíz de algo. Y si me permites, Cande, voy a leer una pequeña parte
para argumentar o ampliar lo que digo, de Arpas Eternas. Y dice, uno de aquellos hombres llamado Judas de Queriot se acercó también, era de los más jóvenes y refirió a Yahshua cómo sus dos únicas hermanas le fueron sacrificadas a la lascivia de un legionario. Su padre murió por las heridas recibidas en defensa de sus hijas. Su madre falleció pocos días después a consecuencia del horrible suceso. Estaba él solo en el mundo. Yahshua, herido en su sensibilidad, en sus sentimientos más íntimos de hombre justo y noble, se dejó caer sin fuerza sobre un estrado y cerró los ojos como para aislarse de aquellas visiones de espanto, y a la vez recobrar las energías perdidas de aquel desfile de horrores sufridos por corazones humanos, por criaturas de Dios, despedazados y deshechos por otros seres humanos, también criaturas de Dios. Dice, quizá la innoble acción de Judas, llamado el traidor, tuvo su origen en el horrible drama de su juventud, que le despojó de todos los afectos legítimos que puede tener un hombre, como alimento y estímulo de su vida interior. Su carácter agriado se tornó celoso y desconfiado. Comprendo, lector amigo, que ha anticipado acontecimientos, dice, debido a que mi deseo de haceros comprender hasta qué punto las injusticias de los poderosos llevan al desequilibrio de las almas débiles, incapaces de soportar con altura la vejación de sus derechos de hombre. Destruyen los cuerpos y las vidas, dejando las almas atrofiadas, enloquecidas, enfermas y predispuestas para los más dolorosos extravíos morales. Lo cito porque para mí me hace entender a profundidad de no avergonzarse de un defecto, sino de analizarlo con sinceridad, de desmenuzarlo, ¿no? Para conocerlo y trabajarlo y pedir fuerzas. Me voy a referir a esta parte de Dios da su luz a los humildes y la niega a los soberbios. Y en mis reflexiones he llegado a la conclusión para mí que se está hablando de dos caminos. La humildad, el camino de la luz, y la soberbia, el camino de las tinieblas. Y para mí, la verdadera humildad, más que la escasez o la pobreza, es reconocer que sin Dios no somos nadie ni nada. Y que todo aquello que, como dice el Arpas, ¿no? Dos corrientes contrarias avanzan a disputarse el dominio de las almas, la material y la espiritual. Y analizo también todo lo que puede engrandecer a la personalidad como algo peligroso. Por ejemplo, un rey, ¿no? Cuando se engrandece el yo superior por cualquier motivo que sea, raza, superioridad intelectual, de poder, es muy como de cuidado, ¿no? Como cuando Goindra iba a ser rey de naciones, poco temeroso de ocupar ese cargo, porque hay una prueba enorme cuando se engrandece la personalidad. Y esa es la verdadera humildad, saber que la raíz de nosotros es divina y nosotros, como tal, como visión de encarnados, somos vacíos de virtudes. Por eso dice, todo lo bello y bueno viene de Dios, que es nuestro Padre Celestial. Y es ahí donde nosotros tenemos que encontrar la fortaleza y cultivar diariamente esa chispa divina, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos vamos a llevar de este mundo? ¿Cómo me llevo? No me llevo lo que adquiero de cualquier camino espiritual. Me llevo lo que trabajo en mí mismo. Es lo poco que puedo llevarme hacia otro plano vibratorio. Y también el hecho de que comparto también lo que mencionaba de las diferentes doctrinas que he llegado también a comprender para mí, y no centrarme en la corteza de las cosas donde aparentemente se contradicen de formas de expresión, sino en la esencia de las cosas, en la esencia donde está el amor, donde está la raíz, donde está la verdad. Si me voy a la corteza me puedo perder en contradicciones, aparentemente en mi manera superficial de ver las cosas, ¿no? Pero también para mí llego a ver la raíz
la esencia de la enseñanza. Eso era nada más quería comentar, hermano. Muchas gracias, Domingo. Este capítulo del Monte Moab a mí me hace ver que todos los conocimientos que existen sobre la faz de la tierra nos llevan a un mismo fin, que es el amor fraterno, y que ha sido un conocimiento traído por el Maestro, nuestro guía y Mesías en sus diferentes encarnaciones. Todo lo demás son copias, son extractos, son escritos de mentes muy sinceras que de una u otra manera también ponen su grano de arena para hablarle al ser humano, pero lo han tomado de ahí. Estamos viendo, estamos recordando cómo Dactilo salió huyendo con todos los papiros del maestro, cómo los Cobdas de Numú con el tiempo fueron emigrando y trayéndose todos los informes, todo lo escrito. En la tabla de habidos viene toda la historia, cómo fueron todo ese conocimiento fue llevado a la India. ¿Por qué comento esto? Para mí también ya no es necesario buscar en otros lados. Pero bueno, el libre albedrío de cada quien es respetado, es sagrado. Cada quien puede buscar donde quiera. Pero si busco en donde ya encontré y me quedé de los 20 años más o menos a los 44, más o menos, anduve inquieto por muchas partes. A esa edad de 44, 45 me llega la obra y aquí estoy todavía. Entonces, y aún así, pues estoy empezando, en kinder todavía, consciente de que como a Alfeo, Josías, Eleazar, son muchos siglos, pero hay algo maravilloso. Siento que estoy despertando, que cada día es un despertar, todos los días, todos los días, todos los días. O sea, ya se empezó. Ignoro si cuando reencarne, bueno, ya sé que lo voy a olvidar. No sé si lo volvería a retomar ni en qué momento lo volvería a retomar. Pero por lo pronto, en lo que me reste de vida en esta personalidad, pues tengo que aprovechar, porque todo lo que aproveche me va a ayudar a que la próxima encarnación sea un poco mejor, porque ya estoy alimentando mi conocimiento interno, el del perfeccionamiento, no el del yo inferior, que es bueno también. Como los Kodas, hay que sacarle provecho a todo. Acciones que por ignorancia, por costumbre, por vicio,
se estuvieron haciendo fuera de ley, está bien. Eso ayuda a cambiar cuando se empieza a analizar, cuando se empieza a hacer esa introspección y a verse uno mismo en ese espejo con el conocimiento que se va adquiriendo. Bueno, pues la inteligencia y la memoria le sigue ayudando a uno y dice, bueno, pues esto ya no se hace. Y ahí va. Entonces, esto es lo bueno, que se empieza. Y ya, sabiendo que estando dentro de la ley protege a las almas, pues ya es un pensamiento muy constructivo. Vicky, por favor, adelante. Con respecto a lo que dices, Cande, pues es que yo pienso que si no tuviera, si fuéramos perfectos, pues ¿cuál sería el grado de humildad que tenemos, que tendríamos? Tenemos que vernos todos esos defectos porque además pienso que esos defectos o esas virtudes en potencia que tenemos, trabajándolas eh, con la perseverancia y los renunciamientos y todo lo que debemos hacer como miembros de la fraternidad, hace que cuando veamos a nuestros hermanos cometer también los mismos errores que nosotros hemos cometido, pues vamos a tratarlos con realmente amor y vamos a entenderlos porque nosotros hemos pasado por ahí, ¿sí? Entonces, lo importante es empezar y perseverar en este camino, pero es importante también, creo yo, eh, a veces, o por lo menos a mí me pasa que yo digo, pero ¿por qué esto? ¿Por qué otra vez, Señor? Pero es que eso es lo que hace el camino. O sea, la otra vez hablaba con alguien y yo decía, Dios, es que el maestro no llegó a ser el maestro por arte de magia, como decía lo del santuario. No, es que él también pasó por todo esto. Es que hasta último minuto él había podido decir que no se subía a esa cruz. Eso también fue un renunciamiento, porque es que él tenía su familia, él tenía quien lo amaba, todos lo amábamos, no queríamos que se subiera a esa cruz. Entonces, pero él renunció a todo eso por toda la humanidad. O sea, hasta el último momento él también tuvo que hacer sacrificios y renunciamientos. El solo hecho de tener que venir al planeta porque nos amaba, a renunciar a su cielo, él hasta último minuto hizo renunciamientos. Entonces, este es el camino correcto, eh, pero igual también nos podemos, digamos, no coger corrientes de otro lado, porque pues este es, ¿no? Este es nuestro camino, este es el que entendemos que es, pero sí podemos, digamos, enriquecernos con otras cosas, como con otras lecturas como las que nos decía, porque yo ya busqué el libro, porque lo pienso leer, ¿sí? Enriquecernos con muchas cosas, pero nunca desviarnos de lo que nosotros somos como integrantes de Fraternidad Cristiana Universal y tenemos los parámetros que debemos seguir y eso es lo que nos va a ayudar a terminar esta encarnación y a seguir la evolución como no es, con el anhelo de nuestra alma de llegar un día a ser Mesías de nuestro propio planeta, ¿no? Así como el maestro nos dio con su ejemplo subiéndose a esa cruz, ¿no? Era eso. Gracias. Gracias, Vicky. Fernando Cuba, de Perú. Adelante, Fernando. Buenas tardes y buenas noches a los que están en Europa. Solo para acotar dos cositas nada más, algo que tú comentaste y aparte lo dijo ahora Vicky, en el sentido de que lo importante es, de acuerdo a mi experiencia, yo creo que lo importante primero es definirse en qué crees tú, ¿no? Entonces, una vez que tú defines en qué crees tú, me refiero qué línea sigues, qué línea espiritual vas a seguir si en caso tienes diferentes opciones. Eso te define la línea de acción que vas a tomar en tu vida.
y por experiencia propia yo encontré los libros y interiormente dentro de mí una voz me dijo, este es el camino que tienes que seguir, este es el sendero que tu alma ha elegido para que tú lo sigas, ¿no? Valga la redundancia. Entonces empecé a leer la obra, di una leída, dos leídas, y obviamente en el transcurso del tiempo uno va aprendiendo y va comprendiendo diferentes facetas, diferentes cosas que uno no las entiende en una primera lectura, en una o tercera lectura. Pero los libros de Fraternidad Cristiana son tan grandiosos, son tan metafísicos, son tan espirituales, que te habla a la parte interior de uno, no te habla a tu nivel de raciocinio, a tu nivel de intelectual, sino te habla al alma. Por eso es que muchas personas experimentan, cuando leen arpas, experimentan sensaciones muy bonitas en el sentido de que, o sea, les llena el corazón, muchos lloran, muchos sienten una tranquilidad y todo eso, ¿no? Entonces, a lo que quería recalcar es, lo importante es definir qué camino sigues. Una vez que tú defines eso, lo demás ya es trabajo tuyo, porque ¿qué pasa? En este caso, si decidimos seguir Fraternidad Cristiana Universal, en la obra está todo. Ya lo dijiste tú, Cande. O sea, ¿para qué seguir investigando cosas más en otros lados que ya no me aportan mucho, ya no me aportan porque la obra me lo está aportando, la obra es rica en conocimiento, la obra es rica en arqueología, es rica en antropología, es rica en espiritualidad, es rica en datos históricos, solo que la obra no te lo da todo masticadito, como en alguna oportunidad me hicieron ver algunas amistades. La obra es para estudiarla, la obra es para analizarla y entenderla, quizás desde la mente en un primer momento, pero después ya va hacia el corazón, va hacia el alma. Entonces, si tú lees toda la obra, te vas a dar cuenta que desde Orígenes hasta Llave de Oro siempre hay todo un conocimiento, siempre hay toda una enseñanza, siempre hay algo que te aporta, algo que tú no viste en las diferentes lecturas que hiciste de la obra, ¿no? Entonces, eso es lo rico, eso es lo grandioso, porque eso hace que tu alma crezca. Entonces, si tú quieres comprender más, entonces la obra te dice, si tú quieres seguir un sendero espiritual o quieres tener una vida hacia la vida superior, estos son los caminos, estas son las pautas que tienes que seguir, ¿no? Y bueno, ya lo vemos en Llave de Oro, en Siete Portales, nos lo dice la misma lectura. Entonces, de hoy en adelante, si yo digo que mi camino es Fraternidad Cristiana Universal, pues bueno, ¿qué me dice la obra? Me dice, tienes que leer la obra, tienes que meditar, tienes que orar, tienes que hacer introspección, porque la introspección te va a ayudar a que tú ante Dios descubras tus propias debilidades, cuáles son tus debilidades y cuáles son las que adoleces más, cuáles son más intensas, cuáles son menos intensas. Entonces, si llegamos a tener la disciplina, si llegamos a tener la conciencia de poderla trabajar, asiduamente veremos los resultados en el tiempo que marquen los maestros para nuestro verdadero despertar espiritual, ¿no? Entonces, pero yo pienso que lo principal es definirse. ¿En qué creo yo? ¿En qué creo yo? Porque eso es lo fundamental. Pero si yo creo, y disculpe, voy a tener que poner nombres, pero si yo creo en masones, si yo creo en gnósticos, creo en antroposofía y creo de todos voy sacando un poquito, al final me disperso y no consigo nada, ¿no? Y esto es sin ánimo de menospreciar o de dejar de lado las otras corrientes espirituales. Cada uno sigue la corriente de acuerdo a su conciencia y a su sentimiento. Pero en este caso lo importante es definir. Si vas a hacer Rosacruz, pues bueno, define tu línea de Rosacruz y sigues la línea de Rosacruz, ¿no? Entonces, y eso es lo que pasa. Si uno ve, por ejemplo, en las redes sociales y tú ves la cantidad de información, gran parte de esa información es desinformación, porque llevan a la gente a creer en conceptos que realmente no lo son, ¿no? Entonces, en vez de ayudar, complican más al tema del conocimiento y de las actitudes que las personas puedan tener, ¿no? Entonces, retomando lo que dijiste, Cande, ¿para qué buscar más si ya lo tenemos todo? Un abrazo, gracias, Cande.
Gracias a ti, Fernando. Aris, Guillén, Aristides Guillén de México. Aris, adelante, por favor. Hola a todos. Eh, Tomo la palabra en seguimiento a lo que dice Fernando. El buscador de la verdad tiene que reconocerse como lo hicieron Quilón, como lo hizo Gaspar, Melchor, Baltasar. Cada uno de ellos venía de una escuela de tratado. Cada uno de ellos tenía conocimientos específicos, pero una vez que llega el maestro, todo se diluye. Y solamente hay una escuela que es la escuela del amor. Los Rosacruces, las escuelas espíritas, las escuelas de Jesús Ubaldi, yo soy una de las personas que siento que no debe dar miedo que en algún momento puedas buscar en otros escuelas complementación de lo que la obra nos delinea, ¿sí? Es una sola escuela, todo confluye en el maestro Yahshua. Entonces, cada una de las escuelas recibieron diferentes conocimientos y pueden complementar en un momento dado lo que la obra nos manifiesta. Para mí, la obra es la columna vertebral, pero a mí no me da inquietud buscar en otros lados cosas que siento que no he comprendido en los escritos de la obra. Y que eso me cabe con mi amor hacia ese Seúl y mi amor hacia el maestro. Llevarme, amar, mejor, trascender el nivel de liberación con el que yo vine este plan y para esa manera poder abonar a lo que esta personalidad necesitaba completar. En esta última vida de ciclo es muy importante para mí que no irme así como vine. Y creo que la obra, como columna vertebral de mi estudio espiritual, cumple en cada uno de sus objetivos lo que venía a buscar. Eso es lo que quería comentar en la acotación a lo que decía Fernando. Gracias. Gracias, Aris. María Balbuena. Vicky, otra vez. Adelante, Vicky. Hoy estoy muy habladora, hermanos. No, es que lo que quiero recordar es que la obra es la Biblia del futuro y ahí está escrito, ¿no? Entonces es cuando nosotros decidimos este camino, es porque ya estamos preparados para seguirlo. Es nuestra voluntad la que debemos poner en concurso para poder seguirlo, porque fácil no es, pero imposible no, porque o si no, no tendríamos al maestro como ejemplo. Yo sí pienso que no es cambiar, pero sí uno se puede enriquecer, por ejemplo, con lecturas. Pero lo importante es que en la obra dice que al amor no se le busca, el amor se le espera. Entonces a veces le llegan a uno cosas que uno sí debe consultar con su padre y preguntar, padre, o sea, esto está bien, lo puedo leer, es que él es el papá, a él hay que consultarle todo y poder decir, bueno, sí, sí, o sea, él nos va a contestar de alguna manera si debemos, o sea, digamos, entrar a mirar, a leer o hablar con tal persona, Él nos va a ir guiando, porque si nosotros esperamos en Él, Él nos va a ir guiando siempre y cuando nosotros eh, eh, como participantes de Fraternidad Cristiana Universal, pues sigamos con la meditación, la oración, nuestros ejercicios espirituales como tal, nos van a dar la fuerza y nos van a abrir nuestra alma para estar conectados con el Padre, porque obviamente pues tenemos un equipo contrario, yo los llamo el equipo contrario, que van a estar ahí tratando de que nosotros no sigamos este camino, ¿verdad? Entonces debemos tener los ojos y los oídos abiertos, pero debemos confiar en el Padre, preguntarle a Él por dónde quiere Él, que lo que nos llegue, pues esto está bien, Padre, pero pienso que uno no se debe cerrar porque pues en el mundo está, ¿verdad? Y uno tiene que aprender también a defender los ideales que uno, digamos, no defender de ponerse a argumentar y a pelear, no, a defender interiormente
nuestro mundo espiritual de muchas cosas que llegan y que no están bien. Pero para eso pienso que debemos estar conectados haciendo lo que nos corresponde como integrantes de Fraternidad Cristiana Universal, y ese va a ser como nuestra aura conjunta que nos va a proteger de que un día podamos, digamos, perder el camino. Pues es mi humilde opinión. Gracias, Hola, Vicky. Ana Isabel García. hola, Adelante, Ana. gracias. Bueno, pues, o sea, como se trata de compartir experiencias personales, sí, a veces es difícil abrir el corazón, ¿no? Pero, y compartir. Pero digamos que para mí, pues ha sido muy importante, pues, la obra y yo sí venía pidiendo, como, yo vivía como enamorada de Joshua, de Jesús, y le pedía, yo quiero conocerte más todos los días, hasta que encontré la obra a través de Ana Luisa, de mi vecina, de mi hermana. Y bueno, y ahí empecé, y más que, o sea, es porque escucho que muchas personas han leído, pues llevo 2 años y yo no he terminado de leer la obra, porque cada pedacito, todo lo que leo me mueve mucho y lo siento mucho y siento pues una vibración que ha llegado a mi corazón y ha movido tanto y han caído muchas estructuras que yo, que yo consideraba que eran, sí, que estaban bien y vivía, digamos, allí en esas estructuras y, y se fueron cayendo poco a poco y sentí que, que que me decía, ok, o sea, vamos a empezar, digamos, a caminar fuera digamos, de este tipo de estructuras, pero pues igual toma mi mano y a través de la obra yo siento pues esa vibración y ese amor y eso que llega pues a mi corazón y que sí, que a veces pues te remueve, duele, pero digamos que es verdadero, ¿no? Eh, entonces, pues para mí, en lo que ahora pues hablábamos y en lo que estamos leyendo y tratando es en la frase donde dice amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, y que es, digamos, para mí eso es pues lo fundamental, lo que estamos hablando. Entonces, pues yo al principio decía, pues sí, esto es lo que me enseñaron a mí desde pequeña, y yo, ok, yo, pues cómo no voy a amar a Dios, sí, yo lo amo sobre todas las cosas. Pero cuando empecé a ya investigarme, como decía Rafaela, a verme a mí misma y yo pedía, ok, o sea, dime, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo se come esto? O sea, ¿cómo lo mastico? ¿Cómo lo llevo a mi vida? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo bajo? Y empecé a darme cuenta y empezaron a llegar cosas. Y pues muchas cosas que yo decía, ok, aquí no estoy amando a Dios sobre todas las cosas. A nivel personal, la verdad es que cuando dicen amar al prójimo como a ti mismo, entonces me empecé a preguntar, oye, pero si me amo a mí misma, y empiezo a encontrar una cantidad de situaciones en las que pues, realmente no, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendo amar al otro si no me amo a mí misma, si no me respeto a mí misma, si me juzgo todo el tiempo, si no tengo la humildad para reconocer que no soy perfecta y que pues, tengo que seguir el camino y poner todos los días el corazón y caerme y levantarme y aceptar este proceso, ¿no? Entonces, eh, digamos que esa frase que parece tan sencilla deriva en tantas cosas que son de conocimiento personal y de crecimiento para poder, digamos, pues para poder conectarnos con nuestro ser superior, conectarnos con Dios y llevar este camino. La verdad, a mí ni siquiera me da tiempo para leer otras cosas porque es un remesón muy fuerte. Y entonces se preguntan una cosa y no sé, confluyen toda la información, todas las vivencias confluyen a mostrarte realmente qué es, o sea, empieza uno a preguntar y empiezan a llegar, digamos, todo ese tipo de conexiones o de información o de vivencias así, pues muy rápido. Parece que se bajara, pues parece que llegara como bajado de internet, ¿no? Mm,
Y bueno, y también les quería compartir porque sí vengo desde hace un tiempo también como con siento de corazón que para mí así, yo no tengo hijos, no tengo hijos, y siento como desde el amor, mm, poder, digamos, acompañar el crecimiento de un niño, de un ser, y pues ya lo compartí con mi esposo, y estamos en ese proceso, pues no sé, es más mío, pero, pero también cuando leo la obra y ahora estaba acá, pues concentrada, en una parte también de la obra dice, es humilde de espíritu el que hace suyos los dolores del huérfano y desamparado y no encuentra descanso y gozo verdadero, sino cuando ha remediado sus dolores y ha secado sus lágrimas. Entonces, pues de hecho yo eh, lo expongo acá, pues porque siento que son mi familia. Obviamente, pues sí, ya lo compartí con mi compañero de vida, pero siento que es importante compartirlo con ustedes porque de una u otra forma sé que, que de corazón eh, voy a encontrar ese ser y, y sé que va a estar guiado y que sé que hace parte de mí. Entonces, básicamente, pues eso les quería compartir y bueno, no más. A veces no es fácil abrirse a contar todas estas cosas. Un abrazo. Muchas gracias, Ana. José Domingo, adelante, por favor. Y sí, rápidamente, solamente entonces. En un capítulo de Llave de Oro dice, habla de la escuela de fraternidad, ¿no? Y de ideología o corriente concebida por el maestro Veritas, Melchor de Oret, el cual dio a la misma las bases y fundamentos sobre las cuales se erige el edificio espiritual de toda alma que voluntariamente quiere seguir el sendero del conocimiento de sí mismo, y que tiene como base y cimiento la obra de fraternidad cristiana universal, y sigue el camino unilateral del divino maestro, la fraternidad humana. Para mi entender, la fraternidad humana es un abanico muy grande que abarca, por ejemplo, la ciencia, escribir artículos científicos que iluminen, la belleza del arte, la música, porque es como muy amplio el amor fraterno y todo eso está dentro del camino unilateral. Hay una parte donde decía que, pero por respeto y humildad, nunca debemos pretender introducir lineamientos personales o de otras escuelas o lineamientos de la escuela que se ha decidido por propia voluntad seguir, cualquiera que ésta sea, puesto que seguro cada una ya tiene sus lineamientos propios. Esto creo que es un poco el meollo. No significa que yo no pueda leer otros libros. De hecho, la mayoría somos lectores, hemos leído varios libros, ¿no? Que de cierta manera nos aclara sino el hecho de que no tratar de introducir consciente o inconscientemente algo a la obra. Y eso es personal, ¿verdad? O sea, si yo quiero leer otro libro, puedo hacerlo, sin dejar de sentir lo que siento o lo que cada quien siente por la obra. Eso nada más, Candy. Gracias. Conchita, adelante, Conchita. Muy buenas a todos, queridos. Bueno, solo una cosita. A mí muchas veces me habla una voz interior y yo no tengo que decir quién es, porque yo sé que son los seres de luz, los guías, porque yo siempre estoy estudiando, estudiando y estudiando. Hace mucho que dejé de leer, ahora me toca el estudio. Y oí una voz que me decía, el conocimiento que has adquirido con la obra te ha hecho libre. Y mi mente decía, ¿libre para qué? Ya puedes empezar a trabajar. O sea que tengo que trabajar el amor, si es a lo que vino en Cristo. Todo el conocimiento que nos ha dado con la obra, pues hay que ir poquito a poco desglosándolo y poniéndolo en práctica. ¿Qué más queremos? Ese regalo que me han hecho, un regalo hermosísimo, pero ahora es la introspección de cada uno el que tiene que ir desglosando su huerto interior y a trabajar y a trabajar. Un beso. Gracias, Conchita. Hugo, si nos quiere cerrar, por favor. Mira, créeme que los he escuchado bien, ¿eh? Ojo.
pero siento en mi interior, y mira que tengo un problemón, en mi parte íntima, interna. Pero espero que entiendas mi forma de expresarme. Siento alegría, siento con toda sinceridad, ya que os he escuchado atentamente, pero es como que hubieran aliviado mi alma, o mi entender, o mi espíritu, lo hubieran aliviado de una carga muy pesada, pero muy pesada, y que siento interna, y lo siento y con sinceridad, el deseo de estar bien, de me siento feliz, me siento, la palabra cuando se decimos internamente estoy alegre, estoy contento. Y eso que los temas que habéis tocado no merecen precisamente decir para reírse, no en absoluto. Pero es como que te ayuda, a mí por lo menos, a descargarme de todas mis emociones íntimas, cerradas, que me afectan profundamente y que me alientan, y siento en este momento, que me alientan a estudiar más la obra, porque es el único lugar donde mi alma puede encontrar la paz, puede encontrar el conocimiento que está buscando desde hace milenios de años y la satisfacción íntima de ir descargándome de sanguijuelas que te presionan y principalmente en la mente. Y el que, claro, al presionar la mente, el corazón se congoja. Y justamente cuando ocurre eso, es cuando las entidades que son opuestas a nuestros sentimientos reales, a nuestros sentimientos verdaderos que están en nuestros corazones, te agreden con todo. Porque saben de tus debilidades. Y hablo con sinceridad. Por ello, agradezco profundamente el haberos escuchado, ver que todos tiramos no del mismo carro, cada uno con su carrito, pero todos sí por el mismo sendero que nos marcó nuestro divino instructor, nuestro maestro. Y ahí está la grandeza de que nuestra alma, nuestro espíritu se ennoblece, porque hemos recibido de él, ojo, desde que éramos apenas una lucecita en el espacio, y con perseverancia, pensando bien, con mucha perseverancia permanente, nos ha ayudado a llegar a lo que somos hoy, a lo que fuere, en la medida que fuere. Pero se ha despertado en nosotros la conciencia clara del camino a seguir, a pesar de las dificultades, de nuestros errores todavía, pero seguimos adelante. Y ese es entiendo yo, que debe ser el instante en que nos alivia algo que nos entorpece, que nos endurece, que nos hunde a momentos dados, pero que con el Maestro no se juega. Con el Divino Maestro no se juega. Que no saben realmente quiénes somos para el Divino Maestro. Somos sus chispitas de luz y trata de conducirnos a ser unas lámparas de luz con todo como lo que fuere, pero que por favor no lo defraudemos. Esa es la lucha formidable
que mantiene un alma cuando ve sus propias debilidades. ¿No lo hemos visto en la lectura de la obra con el apóstol Pedro? ¿No hemos visto cómo el apóstol Pedro era el único capaz de acercarse a Judas? Porque que reconoció su propio delito, su propia debilidad, digamos así. Y llegó, digamos así, y fue un aliciente para Judas de Iscariot. ¿Sabéis cuántos siglos, hasta hace muy poco, Judas de Iscariot tuvo que soportar el juicio de doctrinas que no fueron conscientes de lo que es el amor? Vemos iglesias dogmáticas que siempre lo han considerado como el traidor, lo han enjuiciado. Y cada vez que ocurría eso, justamente en las fiestas, mejor dicho, fiestas, en los recuerdos del Divino Maestro, este ser que estaba encarnado sufría situaciones horribles por ese odio generado por esos inconscientes, pues son inconscientes. Y lo soportó, lo tuvo que soportar hasta llegar él mismo, ya actualmente, estar liberado de esa carga. Miramos qué tremendo que es a veces cuando una acción que hemos realizado en una época anterior, todavía tenemos que seguir trabajando, sufriendo y padeciendo los pensamientos inconscientes de almas que no llegaron en sí mismos a comprenderse, a entenderse, a ser realmente cristianos puros. Y eso tenemos que llegar a ser nosotros. Espero que lo logremos y creo que lo vamos a lograr, lo estamos logrando. Gracias por permitirme estas últimas palabras. Un fuerte abrazo y hasta que nos veamos en la próxima reunión, con todo el cariño que nos estamos demostrando a través de la distancia y algunos sin habernos conocido personalmente como humanos. Pero quizás qué alianzas tendremos como almas a través de los siglos. Que Dios nos bendiga y nos proteja y que el amor del Cristo nunca nos deje de estar en nuestro corazón. Hasta luego. Gracias a todos, Candelario. Gracias. Gracias, Hugo. Gracias a todos.